Bienvenidos a Sin Límites en este día martes 14 de mayo del 2019 para vivir el octavo programa de Sin Límites en esta edición 2019. Hoy con una característica muy particular. En este momento está empezando el acto en la Federación de Básquet que tiene que ver con el sorteo de viviendas. Nosotros vamos a interrumpir el programa cuando se esté produciendo el discurso del señor gobernador de la provincia, con el cual vamos a estar conectados, ¿no es cierto?, vía satélite, así que vamos a arrancar con el programa con habitualidad y cuando esto se esté por producir vamos a hacer una pequeña interrupción para escuchar las palabras del gobernador en este acto tan importante como es el sorteo de viviendas acá para el Gran Jujuy. Arranquemos con el comentario de la semana, una semana movida, ¿no?, que tuvo un epicentro importante, me parece, el día domingo, el triunfo de Schiaretti. Me parece que esto fue políticamente la noticia más fuerte de la semana, histórico por las cifras, 54% de los votos, no se esperaba una cifra tan grande, pero sí se esperaba que supere el 50%. Histórico también porque triunfó en la capital cordobesa, desde que retornó la democracia, siempre en manos del radicalismo, y ahora triunfa un candidato justicialista, ¿no? Y ahora pasa a ser el nuevo intendente de la capital cordobesa, algo que era un bastión del radicalismo. Por eso digo, dos situaciones que se dan realmente históricas. Una elección en Córdoba con otra característica fundamental. No intervino ni Mauricio Macri ni Cristina Fernández de Kirchner. De hecho, Cristina Fernández de Kirchner retiró su candidato, no llevó ningún candidato, dicen algunos, para evitar una derrota casi segura, digamos, porque bueno, era poco lo que podía aportar el kirchnerismo en Córdoba, donde no es un lugar fuerte, digamos. También es cierto que ayudó a que Schiaretti pueda tener un 54%, porque los votantes que eran de Cristina son votantes seguros que han ido por Schiaretti. Entonces, esto también es cierto que pusieron su grano de arena para que tenga esta cifra histórica del 54%. En el caso de Macri no participó, no fue a Córdoba a hacer campaña, digamos, en ningún momento, pero sí tuvo una participación activa cuando fue la intervención de Lilita Carrió, que cuando fue a operar, ¿no es cierto?, dicen algunos, para llevar adelante la política pensada por Marcos Peña y Durán Barba, que terminó en una división abrupta del radicalismo. Claro, cuando fue a imponer a un Negri, donde dijo si llega a haber internas se retiraba, esta imposición terminó con un Mestre empecinado en que iba a ser candidato y partido en dos Cambiemos. Cuando partieron en dos Cambiemos le dejaron la mesa servida, ¿no es cierto?, el triunfo de Schiaretti, que fue mucho más contundente todavía, porque claro, se especulaba de que iba a ser un triunfo del orden de los 15 puntos. La realidad terminó que en la sumatoria de los dos fue un triunfo por casi 26 puntos. Realmente una cifra impactante, pero mucho tuvo que ver los errores del radicalismo, que ya lo reconocieron, ¿no? La misma Lilita Carrió se arrepintió de los errores, pero bueno, esto trajo una herida muy fuerte en el radicalismo, que hay que ver qué consecuencias puede llegar a tener en los días que vienen, ¿no? Un Cambiemos, reitero, dividido, que terminaron perdiendo la capital, un bastión radical. Hay que ver qué es lo que pasa de cara al futuro. Una derrota estrepitosa, la octava derrota a nivel país, porque ya hubo 7 elecciones, 3 que tienen que ver con cargos ya definitivos, como fue el caso de Córdoba, pero 4 que tenían que ver con las preliminares, con las PASO, donde en todas fueron derrotas. Si a esto usted le agrega la situación de La Pampa, donde llevó a Carlos Javier McAllister como candidato en la interna y tuvo una derrota estrepitosa también, bueno, son 8 las derrotas. ¿Cómo calará esto? ¿Cómo irá profundizando esto en el ánimo, ¿no es cierto?, de Cambiemos de cara al futuro, de cara a la candidatura de Macri? Una candidatura que muchos la ponen en observación, pero bueno, firme está Mauricio Macri con explicarle a todo qué es. Schiaretti habló después de la elección. Y habló de la grieta, casualmente, ¿no? Puso el énfasis en todo esto, en la posibilidad de que no caer ni en un lado ni en el otro de la grieta, sino transitar por el medio, y habló de buscar la unidad, de salir de este proceso de confrontación permanente que vivimos los argentinos. Dijo que no tenía desde el primer momento apetencias personales él, como también dijo que este triunfo en Córdoba no podía entenderse que tenía una expansión nacional, digamos, pero la realidad es que desde esa misma noche empezó a trabajar para consolidarse como un futuro líder de lo que puede llegar a ser esta convocatoria de todo el resto de los partidos, para buscar una opción que no esté ni de un lado ni del otro de la grieta. ¿Lo podrá lograr? Bueno, todo esto está por verse, hay que ver si puede llegar a ordenar, ¿no es cierto?, esta opción antigrieta como él pretende, donde empiezan a jugar un montón de actores.
Roberto Labaña receptó estas expresiones de Schiaretti, fue uno de los primeros que las tomó. Hay que ver qué es lo que pasa con Massa. Urtubey tuvo una acción parecida, digamos, Pichetto también de la misma manera. Cuando hablamos de estos cuatro, estamos hablando de cuatro que en algún momento manifestaron su voluntad de tratar de ir, ¿no es cierto?, como candidato a ver qué es lo que pasaba. Lo cierto es que en esto se está trabajando hoy, en esto se habla hoy, ¿no es cierto?, como una característica, ver la forma de presentarle a la sociedad una opción que no tenga que ver ni con Mauricio ni con Cristina y que no tenga que ver con esta confrontación permanente que tenemos los argentinos. ¿Qué puede llegar a pasar el 27 en la convención radical? Es otra pregunta que muchos se hacen. ¿Tiene consecuencias o no las tiene? Bueno, hay que ver qué es lo que pasa acá. Mestre, al quedar derrotado, perdió fuerza. Si bien es cierto quien preside la convención es de la línea de Mestre, tiene varios convencionales también, la realidad es que sacó casi un 11%, no tiene muchas posibilidades de ir a poner el grito en el cielo, pero hay mucha bronca en el radicalismo con lo que pasa con la economía, con quedar pegado. Claro, el radicalismo es un partido nacional, con raigambre mucho más cercana al progresismo, si se quiere, y hoy queda pegado con políticas neoliberales donde se ve ciertamente incómodo y donde no sabe firmar un cheque en blanco el día 27. Por eso la convención del 27 está a libro abierto, no se sabe qué es lo que va a pasar, las negociaciones son de todo tipo. Muchos dicen de que la convención podría habilitar la posibilidad de llevar adelante algún otro tipo de acuerdo, como para poder algunos grupos radicales acercarse a Labaña. Hay que ver qué es lo que pasa. Hoy es muy pronto para decir, pero lo del domingo, evidentemente que ha sido un impacto grande que puede alimentar toda esta suspicacia, ¿no? ¿Cómo se hace también? Porque esta es la otra realidad que marcan todo. Lo marca Schiaretti, lo marca Labaña. La realidad es que en esta división que tienen, donde Massa parece ser funcional esta división, ¿no? Muchos en el kirchnerismo ven la posibilidad de traerlo para este lado y que Cristina gane en primera vuelta, decían, porque lo ven como absolutamente funcional. Ahora, toda la pregunta que hacen en estos sectores políticos es ¿cómo hacemos para no ser funcionales los otros dos candidatos? ¿Cómo se puede llegar a hacer para que no terminen, ¿no es cierto?, ayudando a que consoliden la candidatura tanto Cristina como Mauricio para ir ellos en esta función? Bueno, acá hay que ver cómo se logra unir esto para poder terciar y para poder entrar en segunda vuelta el candidato que lleven en este lugar. No es una tarea sencilla, sin lugar a ninguna duda. Una rara opción, ¿no? Porque tanto Cristina como Mauricio Macri se necesitan entre sí. Sería que pueda ofrecer el justicialismo. La realidad es que se necesitan entre sí. Bueno, ¿cómo se hacen desde el triunfo de Schiaretti para consolidar una fuerza que no sea funcional a los intereses de ellos dos y que pueda llegar a ganar y a presentarle a una sociedad una alternativa anti-Grieta? Bueno, esta es la consulta que hoy no tiene respuesta todavía, pero evidentemente tiene mucho impacto. Un segundo tema tiene que ver con algo que a toda la sociedad jujeña en esta última semana nos golpeó y nos golpeó con dureza, ¿sí? Y que tiene que ver con situaciones de abusos a chicos, a criaturas que se dieron en dos colegios en nuestra capital, la Escuela Normal y la Escuela Gianelli. Dos situaciones que tienen características también muy distintas, hay que decirlo, ¿no? Porque en uno, en el que se dio en la Escuela Normal, digamos que da la sensación de estar prácticamente resuelto. Estamos hablando de un mayor de edad que abusa de menores. Es una situación totalmente distinta y que no merece ser asimilada a la otra, pero en el impacto que generó en la sociedad, hoy se habla que en esto ya hay 7 denuncias. Y hoy lo que tenemos que analizar con mucha firmeza es si realmente estas denuncias fueron hechas y fueron cajoneadas por algún directivo, porque esto sí que es un hecho, realmente le da una gravedad mayor todavía. Entonces, todo esto está hoy en la mesa, digamos, ¿sí? Hay que ver qué es lo que pasa. Lo de hoy, lo de la Escuela Gianelli, que saltó en el día de ayer, bueno, tiene un impacto también terrible, donde creo que exige una prudencia distinta también. Lamentablemente se han puesto sobre la mesa algunas características de los supuestamente involucrados que generan un daño terrible. Creo que en esto hay que ser mucho más prudente, mucho más reservado y mantenerse absolutamente quieto. Dos temas que, reitero, han impactado fuertemente en la sociedad de Jujuy, son temas de comentarios permanentemente, dolorosos por cierto, nos han desbordado completamente por la forma en que se ha dado, pero bueno, es una situación que durante la semana se ha comentado y se va a comentar mucho. No quiero dejar pasar declaraciones del ministro Bouid. Gustavo Bouid hizo declaraciones en la semana también y que tienen que ver con la situación imperante con Bolivia por el tema de la salud. Porque habló, palabras más, palabras menos, de que empezaremos a cobrar a los extranjeros. Entonces, sí, pero ¿cómo? ¿No estaba arreglado? La realidad
es que se ha firmado un acuerdo, ¿no es cierto?, con Bolivia, hay un acuerdo nacional, pero que hoy es vigente solamente en lo que son los casos de las urgencias, digamos, ¿sí? Se ha conocido que 3 familias jujeñas han sido atendidas en Bolivia, que no se le cobró. La realidad es que el sistema sanitario jujeño absorbe de Bolivia muchísimos casos de tratamientos que allá no se dan. Hablo de tratamientos cancerígenos, o sea, oncológicos, hablo de situaciones de diálisis, hablo de un montón de cirugías que se hacen en la provincia de Jujuy porque en Bolivia no se terminan haciendo y que son los casos que Jujuy quiere empezar a computar. El año pasado, cuando estaba este debate planteado, Jujuy le puso un valor, y le puso un valor de 180 millones de pesos a las prácticas médicas que se realizaron durante todo el año pasado. La realidad es que mucha gente de Bolivia viene a Jujuy a hacerse los tratamientos que el sistema sanitario boliviano hoy no se lo da. Hay un sistema sanitario que es muy pequeño, que recién está empezando, que no brinda la atención, ¿no es cierto?, necesaria, y nosotros seguimos sosteniendo esto. Reitero, no está en análisis el tema de la urgencia. La urgencia la están cubriendo en Bolivia y es lo que desde ya que se cubre acá. Están cubriendo las atenciones médicas que se dan a no residentes en la provincia de Jujuy, pero que se atienden permanentemente en el sistema sanitario jujeño y que el gobernador había planteado, lo canjeemos por gas, lo canjeemos por ambulancia. Bueno, la realidad es que eso es lo que hoy no tiene respuesta y es lo que generó la declaración del ministro Gustavo Bouil, que dijo: en cualquier momento podemos empezar a cobrarle a los extranjeros. Está dicho que cuando son expresiones nada más no se terminan cumpliendo y parece ser que hay que ir a los hechos. No sería de extrañar que el gobierno de la provincia de Jujuy lleve adelante alguna acción de este tema en los próximos días y va a ser noticia nacional de nuevo, de una temática que, reiteremos, la instaló Jujuy en la agenda nacional. No estaba en nadie, digamos, pero Jujuy la instaló y abordó. Significó también que hasta el propio ministro de Salud, que ya no es ministro, es secretario de Salud, tenga que ir a Bolivia a firmar un protocolo. O sea, hay toda una acción concreta de una agenda que fue interpuesta por lo que pasó acá en la provincia de Jujuy, pero que es necesario acomodar este tema, ¿sí? Nosotros vamos a interrumpir, creo que estamos ya en directo de la Federación de Básquet. Nos vamos a la Federación. Saludar a todos.